Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer día de la conferencia Limpios de Corazón. Es un gusto poderte saludar, es un gusto poderte dar la bienvenida. Hemos aprendido mucho durante este tiempo y damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Hoy se hablará acerca del fruto de la pureza y te invito a que prepares tu corazón, prepares tu mente para escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios cambie nuestras vidas. Antes de comenzar vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo, que nos ayude en este tiempo y que sea Él quien transforme nuestras vidas. Así que oremos. Padre, Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por lo que hemos aprendido y te pedimos, Señor, que cambie nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, Señor. Señor, queremos pedirte por el programa de hoy, Señor. Queremos pedirte por el tiempo de alabanza, Señor. Pedimos también por el mensaje, Señor, y por todas las personas que participan, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Cambia nuestras vidas, transfórmanos, Señor. Gracias. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén y amén. Bueno, y estamos listos para comenzar. Te invito a que juntos podamos alabar a nuestro Dios, podamos exaltar su nombre y bueno, comenzamos el día de hoy. Todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar. Porque yo reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio, cambiar mi caminar. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Corazón, no alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme hoy
Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore se desvanece a tus pies el día que tu gloria con mis ojos pueda ver. Diré, oh, cuán grande eres tú, Señor. En ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy, cuán grande eres tú, Señor. En ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra sino a ti? Fuera de ti nada deseo.
tu gloria brille sobre mí, un reflejo de tu luz seré, que tu gloria brille sobre mí. Santo, 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 tú eres santo. Santo, 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 yo quiero ser. Que tu gloria brille sobre mí, que tu gloria brille sobre mí, un reflejo de tu luz seré, que tu gloria brille sobre mí. Santo, 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 tú eres santo.
Estamos ya terminando este tiempo edificante de conferencias. Hemos estado estudiando desde el día viernes acerca del Salmo 51 y otros temas que hemos tocado también. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy con la última parte del Salmo 51. Vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 19. Y bueno, ahora vamos a estudiar cuál es el fruto de un corazón puro, de un corazón limpio y entregado al Señor. Así que vamos a meditar un poco en también cuál debería ser el fruto en nosotros, qué es lo que produce ciertamente el poder tener un corazón limpio y sirviendo al Señor o entregado al Señor sobre todo. Y bueno, esa es la evidencia justamente, el poder servir. Cuando nosotros pensamos en servicio, pues muchas veces nosotros pensamos como en apuntarnos para alguna actividad sin tener ningún tipo de compromiso, como de repente otros ministerios sí necesitaríamos tenerlo. Pero cuando pensamos en servicio, pues necesitamos entender que sí requiere un compromiso personal, indudablemente, pero también un compromiso de poder cumplir, de poder mantenerse, y también, sobre todo, específicamente, un compromiso con el Señor, un compromiso de mantenerme puro. Pues la idea de servicio, la palabra servicio, viene de siervo, viene de alguien que está sirviendo a su amo, pero que está sometido a la voluntad de su amo, de aquel a quien le sirve. Cuando nosotros pensamos en servicio, pues es un siervo, originalmente es un siervo que no decidía qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que podía hacer. Un siervo tiene que ver con la idea de alguien que le sirve a otro constantemente. Entonces, obviamente el mejor ejemplo de servicio, el mejor ejemplo de un siervo es Jesús. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 4 nos empieza a hablar acerca del mejor ejemplo, cómo Jesús no se consideró a sí mismo y pudo servir a otros, dando la vida por nosotros. Y no solo a eso, dice que se bajó hasta lo sumo. Y esa es la idea de un servicio, es la idea de compromiso. Pero, ¿qué requerimos para poder tener este tipo de compromiso? Bueno, indudablemente requerimos de un corazón purificado, de un corazón limpio. El servicio debe ser algo no forzado, no algo que de repente me va a hacer sentir bien, que por eso lo voy a hacer. No, el servicio tiene que ser algo que viene de mí, de mi interior, algo que produce el Señor mismo, pero también es algo que le va a traer gozo y alabanza al Señor, porque es algo que produce en mi interior. Entonces, pensando en el servicio, de repente a veces no entendemos por qué no perseveramos, no entendemos por qué yo no puedo perseverar o mantenerme sirviendo constante en algo, ¿verdad? Porque muchas veces no tengo ese compromiso, no tengo ese corazón limpio delante del Señor, y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy o en este tiempo con Salmo 51 a partir del versículo 13. Me gusta mucho cuando Pablo habla en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, pensemos 2 de Timoteo capítulo 2, y Pablo da una idea muy profunda acerca de cómo podemos estar listos para servir al Señor. Dice capítulo 2, versículo 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El servicio requiere de nuestra limpieza, requiere de un corazón limpio y entregado al Señor, de un corazón puro. No, el servicio no se ha hecho con el fin de limpiarme, no. El servicio, el propósito es poder traer gozo al Señor a través de lo que yo hago. No traer calma a mí mismo. Y por eso muchas veces decimos, bueno, voy a servir para mantenerme contento, para mantener contento a mis líderes,
No, el servicio debe ser algo que nace desde nuestro interior, justamente. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Un instrumento de honra? Como decía el pasaje, ¿soy un instrumento de honra o soy un instrumento vil, para usos viles, para usos comunes, para usos que no tienen ningún sentido? Cuando yo sirvo con un corazón limpio, yo estoy siendo instrumento de honra para el Señor. Así que vamos a leer. Quiero dejarles con esa interrogante en ustedes. Vamos a leer el versículo Salmo 55, vamos a leer el versículo 51. Salmo 51, versículo 13. Decía el salmista: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y vamos a leer la primera parte del versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Interesante que el salmista, esta porción comienza con un entonces. Y bueno, claro que está conectado con el versículo anterior. ¿Por qué? Bueno, comienza con un entonces, porque el entonces me hace ver hacia atrás. El entonces es como que estoy concluyendo algo de lo que estaba hablando anteriormente. Versículo 10, lo hemos estudiado, lo estudiamos hace poco, lo estudiamos en otro video, pero decía: crea en mí, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pensemos en tres ideas, o tres requisitos para el versículo 13 que estamos estudiando. Entonces enseñaré. Versículo 10 me muestra un corazón limpio. Y bueno, lo que hemos estudiado, esta es una petición del salmista. Esto es un ruego del salmista. El Señor lo hace, el Señor limpia nuestro corazón a través de su palabra, pero también nosotros necesitamos tener ese deseo. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, como una petición. Eso es un anhelo del salmista. Y ese debe ser un anhelo nuestro también. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el primero. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, además de tener un corazón limpio, un corazón recto, también necesitamos tener comunión con Dios. Yo necesito tener esa comunión con el Señor mismo. Yo debería tener ese anhelo de tener comunión con el Señor. Un corazón limpio, también un anhelo de poder tener comunión con mi Señor. Y 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. También yo debo de tener ese gozo de poder encontrar una relación con el Señor. Debe de ser evidente en mi vida ese gozo. Entonces, si yo estoy cumpliendo con estas tres ideas, con estos tres puntos que estamos estudiando, dice el salmista: entonces enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Por qué muchas veces no hablamos? Aquí no está hablando incluso de enseñar en público, no está hablando de pararse en un púlpito y hablar, no, está hablando de enseñar, de hablar a otros. ¿A quiénes? A los transgresores, a los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Bueno, todos somos pecadores, pero son aquellos que no se han arrepentido. Cuando yo estoy viviendo de esta manera, cuando yo tengo el anhelo de un corazón limpio, cuando yo busco y tengo esa comunión con el Señor, cuando yo tengo gozo, algo evidente en mi vida, un gozo de la salvación, entonces yo puedo hablar a otros. Yo tengo la capacidad de poder hablar a otros. De repente alguien dice: bueno, yo nunca he sido bueno para hablar en público. De repente no es necesario ser bueno hablar en público. Yo creo que todos podemos hablar algo. Si ustedes me preguntan yo decía de esa manera, si ustedes me preguntan de fútbol, yo les puedo hablar mucho. Si ustedes me preguntan de contabilidad, de números, yo les puedo hablar mucho. Yo creo que todos tenemos algo en lo que somos buenos para hablar. Entonces no es una excusa, podemos hablar con alguien, podemos hablar con nuestro mejor amigo, con nuestros compañeros, podemos hablar, tenemos esa posibilidad de hablar. El problema es que no hablamos la palabra del Señor, porque seguramente no estamos cumpliendo con esos requisitos, porque seguramente no estoy teniendo comunión con el Señor, no estoy estudiando su palabra, porque seguramente no hay gozo evidente en mi vida, porque por el mismo pecado, por lo que produce el pecado.
yo necesito cumplir de esta manera y yo voy a poder hablar a los demás. Esa es una evidencia de servicio, poder hablar a otros, poder compartir con otros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Dice, miren qué interesante lo que dice el versículo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No está hablando de mis caminos, no está hablando de mi manera, está hablando de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que alguien que anda en sus malos pasos, el Señor puede orar en él. Miren lo que dice el capítulo 32, el Salmo 32, y vamos a leer Salmo 32, versículo 5. Miren lo que dice. El mismo salmista dice, David, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista sabía que el Señor puede perdonar, que el Señor puede librarnos de la culpa del pecado. ¿Cuándo? Cuando confesamos, cuando entendemos nuestro pecado. Así que el salmista sabía, por eso dice él en el mismo Salmo 51, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores, dice, se convertirán a ti. Él sabía, él entendía que cualquiera se puede convertir a través de lo que nosotros podemos hablar. Es necesario seguir hablando la palabra del Señor. Y miren la primera parte del versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Es interesante, hemos estudiado ya en qué momento escribió David este salmo. En el momento en el cual él había matado, él había enviado a matar a alguien. No directamente lo había matado, pero sí, él había dado una orden para que lo pusieran en el frente de la batalla y pudiese morir. Y el mismo salmista dice, Señor, líbrame de homicidios. Él entendía que su enfoque estaba en sí mismo antes y por lo tanto él pudo enviar esta carta para que mataran a Urias. Ahora él dice, Señor, líbrame de eso, ayúdame a que no pueda estar pendiente en mí mismo, a que no me pueda satisfacer a mí mismo. Líbrame, la idea de líbrame tiene que ver con la idea de rescatar, sácame, no quiero seguir pensando en esto, entiendo mi culpa, y yo sé que el pecado trae mi culpa, está diciendo el salmista, por lo tanto yo sé que solo tú me puedes librar. Si el pecado me lleva a servirme a mí mismo, a satisfacerme a mí mismo, Cristo, la salvación me debería llevar a enfocarme en Dios, en su obra. Hay una evidencia de en qué estoy pensando yo mismo ahorita. Si estoy sirviéndome a mí mismo, si estoy deleitándome a mí mismo o si estoy sirviendo al Señor. Esa es una buena manera de pensar en qué estoy enfocado ahorita mismo. Dice segunda parte del versículo 14. Dice, cantará mi lengua tu justicia. Ahí la idea es como la evidencia de estos tres requisitos, de un corazón puro, de un gozo por la salvación, de una comunión con el Señor, es que yo puedo cantar, yo puedo hablar, yo puedo contar lo que dice el versículo, cantará mi lengua tu justicia. Es una evidencia de un gozo que hay en mí, el poder alabar al Señor. El pecado nos hace quedarnos callados, el pecado nos hace entristecer, el pecado nos hace escondernos, lo que pasó en el huerto. La salvación del Señor nos hace alabarle, nos hace contar sus maravillas, nos hace hablar a otros. Eso debería ser lo normal, eso debería ser lo natural. Entonces mi lengua dice, te alabará, te cantará. Esa es la evidencia, enseñar, alabar, cantar, adorar al Señor. Entonces, eso es, cantaré mi lengua tu justicia, porque tú eres justo. Y dice versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La misma idea, ¿verdad? El Señor, dice, el salmista dice en el versículo 15, Señor, abre mis labios. La palabra que usa es Adonai, es mi dueño, mi amo, el Dios a quien yo pertenezco. Señor,
abre mis labios, dice, le pide al Señor que le ayude a poder seguir abriendo su boca para alabarle. Tiene que ver con esta idea de lo que les había mencionado. La culpa me hace quedarme callado. La culpa, el pecado me hace no querer hablar a nadie, no contar a nadie, no exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado me entristece, me hace quedarme callado, pero la salvación me hace poder alabar la justicia del Señor. Así que David dice, mi boca, tú puedes hacer que yo te alabe. En ti puedo encontrar el perdón para poder alabar tu nombre. Tú puedes obrar en mi vida, porque tú me has perdonado mi pecado. Así que por mi pecado mi boca fue cerrada. Muchas veces eso pasa. Por mi pecado mi boca fue cerrada, pero por tu salvación, por tu perdón, entonces yo puedo alabar tu nombre. Me gusta mucho cuando me gusta mucho esta idea de poder decir yo puedo cantar con libertad. ¿Por qué? Porque he encontrado la salvación y puedo publicar de la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque yo he encontrado perdón en el Señor. Vamos a pensar en el versículo 16 al 19 ya. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu... Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta versículo 17 para comenzar. Ok, versículo 16. El salmista muestra cuál es la adoración verdadera, ¿verdad? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Era muy común para el pueblo de Israel pensar en que cuando cometían un pecado, religiosamente tenían que cumplir un rito también. Si hacías un pecado, pues entregabas un animal en sacrificio para poder obtener el perdón de pecado. Sin embargo, aquí el salmista reconoce que muchas veces eso simplemente es una actitud religiosa, como muchas veces de repente para poder encontrar el perdón, muchas veces yo quiero servir a Dios y así poder librarme de mi pecado, pero yo necesito arrepentirme, yo necesito tener un verdadero arrepentimiento, poder confesar mi pecado delante de Dios. El pueblo de Israel muchas veces cometía ese error de hacer sacrificios entendiendo que Dios muchas veces los iba a librar o los iba a perdonar de su pecado. Miren, es interesante lo que dice Isaías. Isaías capítulo 1, vamos un poquito más adelante. Miren cuál era la costumbre muchas veces del pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer desde el 11 al 13. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Lo que está diciendo aquí el Señor es que estoy hastiado ya. Es como la idea de como de alguien que simplemente automáticamente al cometer pecado, bueno, voy a hacer esto y ya sé que voy a ser perdonado, sin tener un verdadero arrepentimiento, sin entender que lo que necesito yo de verdad es arrepentirme delante de Dios. Miren, sigamos leyendo el libro de Isaías. Dice, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y viene en el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Le dice qué es lo correcto en hacer.
ahí está mencionando que hay que hacer justicia. A eso necesitamos aprender. Y miren al final, me gusta mucho en Números capítulo 15. Vamos unos libros atrás. A veces pensamos que simplemente tenemos que hacer esto y podemos encontrarlo, pero sin un corazón arrepentido muchas veces no podremos hacerlo. Números 15, versículo, vamos a leer el 30 y 31. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menosprecia su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. A veces nosotros pensamos, bueno, como que no importa, simplemente voy a confesar mi pecado y me voy a librar. Pero el jugar con la palabra del Señor, el hacer conforme a lo que Él ya me dijo que no hiciera, es menospreciar su palabra. Y soy meritorio de un castigo, soy meritorio de tener consecuencias. Por lo tanto, yo necesito tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que con el sacrificio nos vamos a librar de la consecuencia. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Y lo que nosotros necesitamos hacer es arrepentirnos y apartarnos. Y procurar en no volver a caer en este pecado. Dice el salmista, da el ejemplo más difícil. No sé si ustedes se han puesto a pensar en que el confesar tu pecado para el pueblo de Israel representaba llevar algo de ellos y que fuese quemado. Eso es un holocausto, algo que era quemado totalmente. Entonces el llevar algo de su propiedad, llevárselo a la casa de Dios y que fuera quemado, es como que, no sé si podría representar eso actualmente, es como que el confesar tu pecado significaría darle tu celular a Dios y que Dios lo queme totalmente. ¿Verdad que dolería un poco, verdad? Pero eso era algo realmente significativo para el pueblo de Israel, porque era algo que era de su propiedad, era algo que le había costado y necesitaba tener un gran sacrificio en ese punto. Así que el holocausto ciertamente era algo especial para el pueblo de Israel. Por eso dice, porque no quiere sacrificios que yo lo daría. Señor, David sabe que no es como que el Señor simplemente pide sacrificio y ya. No, es algo que venga del interior. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y ahí literalmente no es como nosotros decimos, porque nosotros a veces ponemos nuestras reglas, ponemos lo que tenemos que hacer. Pues voy a hacer esto para que acepte tener perdón de Dios. No es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice. ¿Y qué dice? Un espíritu quebrantado. ¿Cuál es la idea de un espíritu quebrantado? Algo que se quiebra, algo que es despedazado, que hay arrepentimiento verdadero. Pensemos en un ejemplo. Cuando Jesús contó la historia del fariseo y el publicano, decía que el fariseo venía y se paraba y decía: Señor, gracias porque no soy como este pecador. Yo hago esto, yo doy ofrenda, yo ayudo a las viudas, y se jactaba de lo que hacía. Sin embargo, no reconocía su pecado. Mientras que el publicano, que era lo peor, pues, por así decirlo, en el pueblo de Israel, que nadie lo quería, decía que se tocaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecado. Entonces él reconocía y dice que no quería ni siquiera levantar la vista. ¿Por qué? Porque su corazón estaba humillado delante de Dios. Cuando nosotros vamos delante de Dios con un arrepentimiento verdadero, nuestro corazón se humilla y le decimos al Señor: Señor, ayúdame, sé propicio a mí, ayúdame, Señor, soy pecador, líbrame de esto. Mientras que si vamos con una actitud de soberbia, solo le decimos: Señor, yo sé que tú me perdonarás, más adelante yo sé que tú me vas a librar de mi pecado. Aunque a veces no lo digamos de esa manera, muchas veces nos comportamos de esa manera. Y sigamos pensando en la última parte, el versículo 18 y 19. Ya para terminar, haz bien con la benevolencia, acción
Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Así que lo que está haciendo aquí el salmista es orando. Sión era como un nombre que representaba la ciudad del pueblo de Dios. Sión es el pueblo de Dios, literalmente. Lo que está haciendo el salmista, está orando por el pueblo de Dios. Señor, haz bien con benevolencia, Sión. Necesitamos estar orando unos por otros. Eso es agradable delante de Dios. El poder estar orando, el poder estar pendiente, porque yo conozco, porque el salmista decía, yo conozco lo que es caer en pecado. Yo necesito orar por otro. Cuando yo entiendo mi pecado, cuando yo reconozco mi maldad, pues yo no miro a los demás como peores, yo soy mejor que los demás. No, al contrario, yo quiero rogar por ellos. Señor, ayuda a que mis hermanos no caigan en pecado también. Ayuda, porque yo sé lo que es esto. Libra a los demás. Por eso dice, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los los sacrificios. El sacrificio de ellos, sacrificio del pueblo, entonces, si viven en santidad, si viven en base a la benevolencia del Señor, será algo agradable de Dios, contrarrestando, ¿verdad?, lo que decía antes. Yo puedo dar muchos sacrificios, pero eso no te agrada a ti. No es lo que tú quieres necesariamente. Que tú quieres un corazón humillado. Si tenemos entonces un corazón humillado, este sacrificio va a ser algo agradable delante de Dios. Pensemos en Romanos 12. ¿Cuál es el verdadero sacrificio? O el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Romanos 12, ya no lo sabemos. Lo hemos compartido ya varias veces. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio agradable a Dios? Que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Realmente lo que el Señor quiere no es que nosotros podamos cumplir simplemente algunos pasos, que nosotros religiosamente hagamos esto, o que sigamos ritos. No, el Señor quiere que nosotros mismos nos presentemos delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, es lo que necesitamos hacer, tener un corazón puro y entregado al Señor. Solo así nosotros podríamos servirle con un corazón contento, con un corazón puro y perseverando en el caminar con el Señor. Pensemos en algunas conclusiones. Dice, mantengamos nuestra comunión con Dios, mantengamos y esforcémonos por mantener esa comunión con el Señor. Necesitamos tener corazones puros. Solo así podemos servirle de corazón. También revisemos nuestra vida, revisemos para saber si hay algo que nos impide hablar la palabra del Señor. Muchas veces me estoy enfocado en yo mismo, pero si yo me enfoco en la voluntad de Dios, simplemente voy a compartir lo que dice la palabra, el Señor va a usarme, el Señor va a obrar en mí. Yo puedo cantar, yo puedo alabar a través de su palabra, yo puedo contar a otros también acerca de su palabra. Busquemos también hacer lo que agrada a Dios, busquemos hacer lo que Dios me pide en su palabra, no lo que nosotros religiosamente hemos aprendido. Muchas veces religiosamente nosotros seguimos algunos pasos, algunos patrones, pero busquemos cuál es la voluntad de Dios en su palabra, busquemos qué es lo que le agrada a Dios y vivamos de esa manera, y al final también oremos unos por otros, que es lo que realmente necesitamos. Quiero terminar con un versículo, Lucas capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo, vamos a leer del 40. Lucas 7, del 40 al 43, dice: Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. No es Simón Pedro, era otro Simón, que lo había invitado a su casa a comer. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo: rectamente ha juzgado. Jesús le contó una historia y le preguntó: ¿quién de estos ama más? Y le dice: el que perdonó más, seguramente. Después Jesús le da una respuesta y le dice: bueno, tú me invitaste a comer, pero aquella, dice, le estaban enjugando los pies con un perfume y con el pelo. Le dice: ella no ha parado de darme besos y de limpiar mis pies desde que vine yo a tu casa. ¿Cuál era el ejemplo que le quería mostrar Jesús? Era el que perdona al que Dios le ha perdonado más. El que reconoce su necesidad de perdón es aquel que le va a servir más al Señor, que le sirve con un corazón gozoso, no importando lo que dirán. El que tiene un corazón entregado al Señor le va a servir con mayor gozo y con mayor fuerza. Así que vamos y sirvamos al Señor con un corazón contento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu voluntad, Señor, porque tú has obrado en nosotros, Señor, a través de este tiempo. Padre, ayúdanos, Señor, a servirte como tú eres digno de servirte, Señor. Tú nos has dado la oportunidad, Padre, a nosotros que somos incapaces, Señor, por nosotros mismos de hacerlo, Padre, pero tú nos has dado esa oportunidad de servirte, Padre, y de poder mostrar a otros, Señor, lo que tú has hecho en mi Padre. Ayúdame, Señor, ayúdame a tener esa convicción, ayúdame, Señor, a no avergonzarme, a no ver, Señor, lo que otros quieren creer de mí, Señor, a no temer, Padre. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a servirte, Padre, pero teniendo gozo en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos nuevamente, espero hayan disfrutado este tiempo, espero hayan disfrutado cada una de las conferencias. Yo sé que querían más, pero el tiempo se nos ha acabado. Y aunque se nos haya acabado el tiempo, sé que hemos aprendido mucho de cada una de las conferencias sobre un corazón convertido, sobre un corazón arrepentido, un corazón renovado, sobre cuidando nuestra pureza y sobre el fruto de la pureza. Ahora toca ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, toca poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Así que ánimo a vivir para el Señor. Bueno, como les decía, se nos ha acabado el tiempo y solo queda despedirnos. Así que nos vemos, hasta luego y ánimo.